Hola, bueno, finalmente en la clase de hoy vamos a ver cómo procedemos para hacer la asignación y resolución de estructuras tridimensional de proteínas utilizando resonancia magnética nuclear. En sí, el procedimiento involucra muchos pasos, pero que esquemáticamente lo podemos reducir a tres grandes bloques. El primero de todo es la asignación secuencial. Es decir, poner etiquetas a cada uno de los picos que vemos en el espectro de RMN, saber a qué núcleo pertenecen. Luego podemos obtener información sobre la estructura secundaria y finalmente podemos determinar la estructura terciaria. Lo interesante, que esto lo voy a repetir varias veces, es que nosotros podemos detenernos en cualquiera de estas etapas, es decir, podemos detenernos en tener solamente la asignación, si eso nos sirve para ver una interacción con un ligando, para ver la movilidad. Podemos llegar a la estructura secundaria y detenernos, porque una vez queremos ver si hay cambios en la estructura secundaria frente a alguna perturbación. Y solo vamos a llegar al último paso, que va a ser el que lleva más tiempo y más análisis de datos, si realmente queremos tener una estructura por RMN de la proteína. Cuando estamos en la primera etapa, que es la asignación de los espectros de cada una de las señales, este proceso de asignación o etiquetado, en verdad lo que hacemos es identificar el desplazamiento químico de cada uno de los núcleos que están en nuestra muestra de proteína. Y eso, en verdad, termina siendo una tabla a la larga. Y es lo que vemos acá en uno de los programas de RMN. Vemos que acá tenemos un determinado residuo de una proteína, esta es una proteína pequeña, la glicina 45, en la cual podemos ver el desplazamiento químico del nitrógeno y el protón amídicos, que aparecen acá, del carbono alfa, que aparece en esta región, de los dos protones alfa, que se los llaman alfa A y alfa B, que aparecen, a pesar de estar unidos al mismo carbono, tienen desplazamientos químicos distintos por la simetría que está dentro de la proteína, y finalmente el carbono carbonílico, que aparece en una región, 172 partes por millón, muy distinta y desplazada con respecto a los otros carbonos, como el carbono alfa. Bien, si vamos más adelante, podemos ver, tenemos la valina 46, vamos a también ver que el carbono carbonílico aparece a 171 y el carbono alfa en la región de 58 partes por millón. Esto está bueno porque vemos que los carbonos carbonílicos aparecen en una región específica y los carbonos alfa también en una región específica del espectro, y esto nos va a ser útil a la hora de asignar. Porque asignar es el primer paso y es el cuello de botella para poder trabajar en RMN, es saber cada señal a qué núcleo de qué residuo corresponde, y eso presenta distintos desafíos. Así que la mayor parte de los esfuerzos de quienes han desarrollado técnicas de RMN es para hacer lo más simple posible esta parte. Los desafíos entonces que tenemos acá es que las proteínas tienen miles de señales y queremos asignar cuál es cada una para cada núcleo. Ahora, para poder asignar las señales tenemos que asignar los miles de interacción entre todos los núcleos. Son muchísimos. Entonces, el concepto final para poder tener la estructura es transformar una representación de un espectro, o sea, observables, cosas que podamos medir en el espectro que representan interacciones, a coordenadas espaciales. Bueno, ahora, con respecto a los acoplamientos, que van a ser muchos, hay una buena noticia, que los núcleos no están todos mutuamente acoplados. Si nosotros tenemos una proteína que tiene 15.000 núcleos, no están todos acoplados entre sí, sería imposible determinar. Y la buena noticia es que cada aminoácido da lugar a un subespectro independiente de otro aminoácido y se llama sistema de spin, que es mucho más simple que el espectro de la proteína completa. O sea que nosotros podemos separar el subespectro de cada residuo que tenemos. Y eso es una gran ventaja. Vuelvo a decir, estamos tratando de simplificar la complejidad intrínseca de los espectros. Otra de las ventajas es que distintas regiones del espectro corresponden a distintas partes de los aminoácidos, porque el desplazamiento químico, en definitiva, depende del ambiente en el cual se encuentra.
Y además, la estructura terciaria, el plegamiento global de la proteína, como vimos en la clase anterior, da lugar a una dispersión de las resonancias. Antes veíamos que teníamos dos protones alfa que absorbían a desplazamientos químicos muy distintos. ¿Por qué? Porque está plegada la proteína. Y si tenemos un carbono alfa unido a dos protones, podemos tener uno que esté a 5 ppm y el otro a 3,8 ppm. Si tuviéramos ese residuo de glicina en solución o en la proteína desplegada, sus desplazamientos químicos serían prácticamente idénticos o idénticos. Entonces ganamos en resolución al tener dispersión con el plegamiento de las proteínas. Y este es un espectro de RMN de protones que ya lo hemos visto como ejemplo de una proteína pequeña. Vamos a empezar a trabajar por la parte más sencilla. La parte más sencilla es donde vemos señales que se pueden identificar mejor, y esta es donde tenemos más dispersión, que es la región de los protones amídicos, que es claramente mucho mejor resuelta que la parte de los alifáticos. Bien, vamos a poner un poquito de números, como para ver de cuánto estamos hablando. Bueno, acá tenemos el ejemplo de una proteína de 11 kilodalton. Esta proteína tiene 784 protones, 509 carbono 13 y 150 nitrógeno 15. Entonces, la asignación de esa proteína, si nosotros hacemos la suma de todo esto, tenemos alrededor de 1400 núcleos para asignar. Ahora, para ver las correlaciones vamos a utilizar los acoplamientos de a pares que están teniendo estos núcleos. Si todos estuvieran acoplados entre sí, en principio tenemos un total de 6 por 10 a la 5 acoplamientos protones-protones, 4 por 10 a la 5 acoplamientos protón-carbono y 10 a la 5 acoplamientos protones-nitrógeno. Esa es una cantidad imposible de procesar, porque si lo sumamos a esto tenemos aproximadamente casi 1.000.000 de interacciones. No es manejable. Pero como dijimos antes, nos vamos a valer en que no todo el mundo está acoplado con todo el mundo, y vamos a caminar la estructura covalente de la proteína, que es lo que da lugar a los acoplamientos escalares. Y eso nos va a servir para la asignación. El caballito de batalla que tenemos siempre, que es la huella dactilar del plegamiento de una proteína, es el espectro de correlación heteronuclear, protón, nitrógeno 15, HSQC, HSQC, en el cual vamos a ver el acoplamiento entre protón y nitrógeno, que se corresponde con una constante J de 90 Hz, bastante grande porque es a través de un enlace, pero acá no lo estamos viendo desdoblado. Acá solamente lo que hacemos es lo que comentamos en la clase anterior. Cada uno de estos picos que estamos viendo en el espectro es la intersección, en este caso la leucina 53, del desplazamiento químico de protones y de nitrógeno 15. Esto corresponde al protón que está unido a este nitrógeno. En el caso de la leucina 3, el protón que absorbe este valor está acoplado con el nitrógeno que absorbe este valor. En el caso de la glicina 89, el protón que absorbe a este valor está acoplado con el nitrógeno que absorbe este valor. Hay una región en la cual vemos que tenemos dos protones que están acoplados con el mismo nitrógeno. Estos son cadenas laterales de glutaminas y asparaginas que además absorben una región específica y se pueden distinguir bastante bien de los protones amídicos de la cadena polipeptídica. Entonces, estas señales en el espectro protón están aisladas de la zona más poblada, que es la alifática, y permite armar de a pares, cada protón con cada nitrógeno, pero aún no lo vamos a asignar, porque no sabemos a qué protón amídico o a qué nitrógeno pertenece. El próximo paso que tenemos que hacer para saber esta dupla protón-nitrógeno, a qué residuo corresponde, es seguir a lo largo del backbone. Para lo cual lo vamos a conectar con los carbonos alfa o con los carbonos carbonílicos. Esa es la estrategia. Tenemos que involucrar acá al carbono 13. Y finalmente, si queremos ver las cadenas laterales, lo que vamos a tener que hacer es ir a partir de este protón amídico del carbono alfa, al carbono beta, al carbono gamma, es lo que se llama todo el sistema de spin o su espectro que corresponde a cada residuo aminoácido, como dijimos anteriormente. Para esto,
Ya nos alcanzan los espectros en 2 dimensiones, vamos a utilizar los espectros de triple resonancia, en 3 ejes, en los cuales, siempre centrado en el acoplamiento protón-nitrógeno, vamos a interrogarlos y vamos a ver este nitrógeno, cómo es el acoplamiento a través de un enlace con el carbono alfa, con el carbono carbonílico del residuo anterior, con el carbono beta, que acá tenemos 3 enlaces, y también podemos llegar eventualmente al carbono alfa del residuo anterior, y a través de estos carbonos alfa a los protones respectivos. Bien, así es como nosotros vamos a irradiar siguiendo los acoplamientos, que son todos acoplamientos escalares, porque vamos a lo largo de la cadena polipeptídica del vaco. Conocer la cadena covalente, la estructura covalente de la proteína es una ayuda para conocer los acoplamientos. Entonces, acá es como parece un experimento en 3 dimensiones. Nosotros acá tenemos el HCQC, protón nitrógeno 15, y un experimento 3D, en verdad, es un conjunto de experimentos 2D apilados. Y la tercera dimensión va a ser el tercer núcleo que estamos incorporando acá, que es el carbono 13. Entonces, lo estamos viendo ahora de una manera más esquemática. Una forma de ganar resolución en un espectro HCQC es realizar un espectro, uno de los posibles, se llama HNCO, porque vamos a ver el acoplamiento entre el protón amídico, el nitrógeno amídico y el carbono carbonílico. No estamos viendo el oxígeno, ponemos CO para identificar que es el carbono carbonílico y no el carbono alfa, que es el que está del otro lado aquí. Entonces, todos estos que están en el plano, correlación protón-nitrógeno, si le introducimos un tercer eje de carbono 13, correspondiente a la zona de los carbono carbonílicos, todos van a corresponder a distintas alturas, porque los distintos carbonos carbonílicos van a tener distintos desplazamientos químicos. Y el experimento en 3 dimensiones HNCO se va a ver como un cubo con estos 3 ejes, protón, nitrógeno 15, carbono 13, pero para verlo de una manera más simple, no vamos a ver estas bolitas en el espacio y viendo sus coordenadas en las 3 dimensiones, sino lo que vamos a hacer es tomar los distintos planos. Si nos detenemos, por ejemplo, en este plano, a este valor de desplazamiento de nitrógeno 15, vamos a estar parados en este que está marcado más en rojo, y bueno, ya sabemos cuál es el valor de este nitrógeno 15 porque nos detuvimos acá, y a través de la intersección de las coordenadas de este punto vamos a saber el desplazamiento químico del protón amídico y del carbono carbonílico. Si nos seguimos moviendo con el mouse acá, a este otro valor de desplazamiento de nitrógeno 15, vamos a ver las coordenadas de protón y de carbono 13 que corresponden. Ahora, esto se puede hacer aún más simple todavía, porque si en cada uno de estos planos tenemos solamente un punto que queremos ver y el resto nos va a quedar vacío, lo que se hace es tomar los strips, es decir, una tirita, para cada uno de estos puntos. ¿Bien? ¿Qué significa? Vamos a decirlo de nuevo. Una de estas tiritas, en este caso, es a un valor de desplazamiento químico definido, en este caso nitrógeno 15, por lo cual vamos a tener en este eje protón y en este eje carbono. Protón, carbono, protón, carbono. Y cada uno de estos va a corresponder a un residuo. Resumiendo lo que nosotros estábamos diciendo antes, el experimento en 3 dimensiones es un cubo, pero nosotros lo vamos a ver en función de los planos 2D, y para simplificar solamente vamos a tomar esto que se llama la tirita de la amida para que podamos seguir la asignación. Este es el primer experimento que les estoy presentando, HNCO, se basa en los acoplamientos J de primer orden, protón-nitrógeno, y nitrógeno-carbono carbonílico, J1 aquí, J1 acá, y los correlaciona el protón y el nitrógeno amídico al carbono carbonílico del residuo anterior. Si el NH pertenece al residuo I, esta correlación es exclusiva con el que está unido, que es del anterior. Y eso está buenísimo, porque si nosotros sabemos que este es el residuo, el NH del residuo 45, vamos a saber que este carbono es el carbono carbonílico del residuo 44. Obviamente no vamos a tener picos para la prolina, porque no tiene grupo NH, pero salvo ese caso, cada residuo de aminoácido va a tener un solo pico en la HNCO con 3 coordenadas.
Esto permite resolver los solapamientos en los espectros HCQC, que son particularmente críticos en proteínas grandes. De los muchos experimentos en triple resonancia, nosotros vamos a ver algunos en particular. Vemos que el nombre es simple, HNCO nos dice qué es lo que estamos viendo. Este es el más sensible de todos, o sea, el que da mejor relación sin el ruido, o de otra manera que para una proteína se puede obtener en menor cantidad de tiempo. Siempre vamos a ver los planos, no el cubo. Y fíjense que acá nosotros estamos viendo, este plano sería la proyección protón-nitrógeno, ¿okay? Que en este caso en particular correspondería a la base de este cubo, protón-nitrógeno, y acá lo que estamos viendo es la correlación protón-carbono-carbonílico. Vemos esta es la región del carbono carbonílico que aparece más o menos entre 160 y pico, 180 y pico partes por millón, con muchos menos dispersión que en el HCQC. O sea, esta protón-carbono correspondería a esta cara del cubo en particular. Pero estamos viendo todos porque estamos en la cara. Si nosotros nos desplazamos adentro, vamos a ver menos señales. Bueno, si entendimos esto, podemos darle una complejidad adicional y tratar de buscar más correlaciones. Porque también podemos involucrar al carbono alfa. Y les voy a presentar dos experimentos que podemos utilizar acá. El experimento, todo el vacuum en principio lo podríamos asignar con estos dos experimentos. Uno que se llama HNCACB y otro que se llama HNCACB a través del carbonilo. Y ahora se los voy a explicar. Este es el más fácil de ver de los dos. Cuando tenemos el acoplamiento HNCACB a través del carbonilo, nos está correlacionando el acoplamiento del desplazamiento químico del protón amídico, del nitrógeno no amídico, con los carbonos alfa y beta del residuo precedente, porque eso es lo que nos dice el carbonilo entre paréntesis, que es a través del carbonilo. Y siempre que es a través del carbonilo, es el carbonilo del residuo anterior. Bien. ¿Cómo se ve? Supongamos que tengamos un dipéptido que estamos estudiando, alanina-glicina. Bien. En el caso de la alanina, vamos a hacer acá este código de colores, rojo para las señales de la alanina, azul para el caso de la glicina. La alanina va a tener un carbono alfa, y en el caso del carbono beta va a ser directamente un grupo metilo. Entonces, si nosotros nos detenemos acá, nitrógeno, protón, carbono, vamos a ver que para el valor, si nos paramos en el plano del nitrógeno, y miramos este plano y esta tirita a 115 partes por millón, esto va a estar en la línea que corresponde al protón que está acoplado con este nitrógeno, que absorbe a 8,5 partes por millón. Y acá lo que nos indica, a lo largo de esta línea, alineada con el desplazamiento químico del protón, el carbono alfa y el carbono beta. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el carbono alfa y cuál es el carbono beta? Porque tienen regiones específicas. Los carbonos alfa están siempre alrededor de entre 45 y 55 partes por millón. Y son fáciles de identificar. Y después acá tengo un tip adicional, un valor de desplazamiento químico alrededor de 19 ppm me sugiere que es un metilo. O sea que acá yo ya sé indirectamente que esto es una alanina. Ahora, si yo hago el experimento HNCACB, no tengo acá el carbonilo entre paréntesis, este es un espectro más complejo. ¿Por qué? Pero no muchísimo más. Porque nos agrega el acoplamiento del protón nitrógeno con el alfa y el beta del residuo anterior, con el alfa y el beta propios, que en este caso es un residuo de glicina. Si es un residuo de glicina, no tiene carbono beta, y vamos a ver solamente el acoplamiento con el carbono alfa. ¿Ok? Entonces, esto es bastante sencillo, porque yo lo que puedo hacer, ver la diferencia entre este y este espectro. Estoy yendo hacia adelante y hacia atrás. La diferencia, que es lo que aparece en azul, es el valor del desplazamiento químico del carbono alfa del propio. Quiere decir que los otros son los del anterior. Bien. Lo vamos a mirar ahora en la forma de tiritas. Si yo estoy trabajando en los experimentos en el HNCO-CACB, voy a ver, perdón,
si tomo acá el plano de nitrógeno 15, veo para el protón a 8,5 el acoplamiento con el beta y con el alfa. Y esto que sería el plano del protón, con el nitrógeno 15 a 115 ppm, veo el acoplamiento con el alfa y con el beta. Ahora, si hago el experimento, el HNCACB, me va a aparecer este adicional. Y lo puedo ver en cualquiera de los dos planos. Acá lo que tengo es lo que sería el plano del nitrógeno 15. Bien. Entonces, yo acá para asignar, yo tengo dos contiguos, puedo ir caminando a lo largo del backbone de la proteína, y esa caminata a lo largo del backbone de la proteína me permite hacer la asignación. Y voy a ir alternando entre experimentos HNCACB y HNCO-CACB. Bien, me voy a detener un momento. Pueden pausar y mirar, y como ejercicio, tratar de entender este ejemplo y seguir la asignación. Les voy a dar dos datos adicionales. Recordemos, la glicina no tiene carbono beta, la alanina tiene un metilo, por lo cual tiene los carbonos beta en una región en particular. Y entonces con esto pueden pensar un poco en cómo asignar la proteína. Bien. Entonces, el asignamiento o asignación del backbone de la proteína se puede hacer con una serie de experimentos alternando. Este es el que les mostré recién, HNCACB con HNCOACB. En principio, combinando estos dos, yo puedo avanzar. También lo puedo hacer con HNCA y HNCOCA, pero siempre conviene tener el carbono beta. Este experimento es un poco menos sensible, necesitamos más muestra o más tiempo, nos podemos perder algunas conectividades, pero llegar hasta el carbono beta nos puede dar un tip adicional de qué tipo de residuo estamos tratando. Y también podemos hacer en principio, aunque este va a dar menos información, trabajar con el HNCO y el HNCaCO. Bien, y aquí estamos viendo cuáles son los acoplamientos que corresponden a cada uno. ¿Por qué decíamos que los desplazamientos químicos de carbono beta pueden ser útiles? Bueno, acá lo que vemos, con este código de colores, en verde aparecen los desplazamientos químicos de carbono alfa, ven que aparecen todos más o menos en esta región, salvo para la glicina, que están entre 40 y 50 ppm, y más arriba aparece el resto de los residuos. Por eso, en función del carbono alfa, es fácil identificar las glicinas. Algunos residuos también se pueden identificar en función del carbono beta. La glicina por su ausencia, en el caso de la alanina porque tiene un valor en la zona de los metilos, y en el caso de la serina y la treonina, como está unido a oxígeno, aparece a mayores desplazamientos químicos. Mientras que los demás aparecen más o menos en el mismo rango. Entonces eso es muy bueno porque es muy útil ya. Si uno identifica, tengo glicina, alanina, treonina, serina, estoy teniendo una secuencia y ya puedo saber a dónde estoy parado en la cadena polipeptídica. Entonces voy a llegar al punto en el cual, utilizando todos estos espectros, voy a poder tener mi espectro de HCQC con etiquetas, es decir, asignaciones. Y esto es básicamente el secreto de la asignación del backbone de una proteína.